Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, a los amigos también que nos escuchan, que nos ven en cualquier parte del mundo, porque con esto de la tecnología ahora es mucho más fácil conectarse aún en otros lugares y en otras ciudades. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Seguimos encerrados, seguimos en pandemia, seguimos guardados. Sin embargo, creo yo que Dios a través de esto, vuelvo a insistir, está mostrando no solamente al mundo entero, sino a la iglesia mismo un propósito. Para algo nos ha guardado, para algo nos ha metido. Para que después de esto en la realidad regresemos a ver nuestros ojos a Dios, al Creador, y saber que aún nuestro trabajo, que pensaban muchos que era lo que les sostenía, muy posiblemente se terminó. O para otros decían que tenían su sustento en su conocimiento, en sus títulos. Y para muchos aún esa situación también no ha llegado a feliz término, o porque no se graduaron o porque tampoco son contratados. ¿Qué es entonces en la realidad con todo esto lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos enseña? Tenemos un tiempo entonces para meditar en decirle: Dios, ¿qué es lo que con esto tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que con esto tú conllevas en mi relación personal contigo? Entonces podríamos decirle: Señor, ¿qué con todo? Y una de las cosas entonces que nos permite meditar, una de las cosas que nos permite aprender, una de las cosas que podemos decirle con todo corazón: Señor, muéstranos, es tener estos tiempos de reflexión, orar, buscar su palabra, leer la Escritura. Algo que me llamaba la atención en esta semana que recién escuchaba es de un supuesto apóstol. Y quiero insistir claramente, y digo supuesto porque personalmente considero que la Biblia es clara en esto. Para estos tiempos ya no hay apóstoles. Un supuesto apóstol enseñaba, y a muchas personas que le escuchaban, algo como que todos en realidad tenemos esa esencia misma de Dios, al decirnos que entonces, o al enseñar a este apóstol, que todos eran o que todos éramos dioses. Y lo que más me llamó la atención, que cuando enseñaba esto decía: y por ende también todos somos Cristos. Somos unos pequeños cristitos, decía él, en estas palabras. Me llamó tanto la atención esa enseñanza chueca, que yo en la realidad creo que es del mismo demonio, porque confunde a la gente. Y por supuesto no es algo nuevo. A través del tiempo muchos han pensado, muchos han creído que todos somos dioses. Hay gente que piensa aún con toda su cosmovisión de las cosas, con todo su pensamiento, que en realidad si Dios creó en esencia al ser humano, pues entonces, si somos parte de esa creación, entonces también todos somos dioses. Y no hay nada más falso que eso. Porque hay que entender y hay que comprender que sí, que a través del Señor Jesucristo, si creemos en Él y nos arrepentimos, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos suyos por adopción, sí, pero no somos dioses. Recordemos, desde el principio Satanás justo le dijo eso a Adán y Eva en la mentira, ¿no? Es que sabe Dios que el día que coman serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses. Es decir, desde el principio ha habido esa idea. ¿Qué nos dice la palabra? Por eso es que nosotros siempre en la iglesia decimos algo, y aún lo tenemos, ¿no es cierto?, ahí en nuestra página web, diciendo: esto creemos y esto enseñamos. Y la primera cosa que comenzamos enseñando es que Dios es uno solo, inmortal, es uno solo, eterno. Miren lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde el principio, el Señor mostró a su pueblo esta enseñanza. Dios es uno. Nosotros no somos dioses, ni diosesitos, ni cristositos. Dios es único, es uno. Y por su amor y su misericordia, naturalmente que quiere que perdonarnos, lavarnos, limpiarnos, restaurar esa relación. Pero nosotros no seremos dioses, no somos dioses. Así que comienza enseñándole la palabra claramente a su pueblo y mostrándole lo que es. Él es el único Dios.
¿Y qué implica esa condición? Que es eterno, es inmortal. ¿Qué dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo? Hemos leído el Antiguo Testamento y ahora vamos a leer el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Primera de Timoteo 1, 17. Dice la Biblia de la siguiente manera: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tanto el Antiguo Testamento le enseña a su pueblo y le dice: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y aquí nos dice que es el único Dios. Así que no creamos esa farsa de que también somos dioses, o de que toda la creación en el fondo es Dios. O peor aún, que hay otros dioses fuera de Dios. Dios en sí es uno solo. Y por supuesto que el mundo desde el principio ha querido cambiar esa enseñanza. Ha querido destruir esa convicción que está en tu mente y en tu corazón. Pero es necesario entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, que en este tiempo de pandemia, aún desde ahí comiences reflexionando, porque vas a tener que un día rendir cuentas a ese único Dios. Si es ese único Dios, si desde el principio la Biblia enseña eso y tú dices creer en Dios y en la Biblia, dice entonces lo que hemos leído en Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos. ¿Cuál es el Rey de los siglos? Él, el único. ¿Qué significa entonces? Que es eterno. Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que por Él no pasan los años. Para nosotros sí. Todo, mi querido hermano, se va a acabar. Todo se va a acabar. Todo se va a terminar. No hay cosa que podríamos decir que es eterna. Aún la vida, que es más, se termina, se acaba. Y si no, veamos con esta pandemia, sueños, ilusiones, viajes, proyectos, todo se termina. Dios es el único eterno, al Rey de los siglos, inmortal. Él no muere, Él es la vida. Que el Señor te bendiga. Vamos a seguir reflexionando en cada uno de estos conceptos básicos que deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor te guarde. El Rey de los siglos, el eterno, el inmortal, el único Dios. Solo a Él la gloria, solo a Él la honra, solo a Él la alabanza. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.